Muy buenos días para todos. Saludamos a los hermanos que se conectan a través de nuestro canal en YouTube de Familia Misión Grande. El día de hoy vamos a tener la continuación de la prédica Retén lo que tienes. Y hablábamos que vivimos en un mundo peligroso, ¿cierto? Donde hay muchos ladrones que siempre quieren robarnos. Entonces ahí vemos una señora como tratando de retener su bolso. Nosotros debemos entender como cristianos que nosotros tenemos un enemigo. Y hace 8 días vimos que el enemigo quiere robar todo lo que Dios nos ha dado. A veces la gente tiene el concepto erróneo que como Dios me lo dio, nadie me lo puede quitar. Y entonces hay canciones, y como Dios me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Pero eso es mentira, porque el diablo sí lo puede robar. La palabra de Dios dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. Y nosotros vemos lo que le pasó a Eva y a Adán. Dios le dio el mundo, pero ¿qué pasó? Se lo dejaron robar del diablo. Se lo entregaron, se dejaron timar por el diablo. ¿A cuántos alguna vez los han robado timándolos? ¿Sí saben qué es un timador? Un timador es una persona que sabe hablar. Y ella llega y le cuenta a usted una historia y le hace, y usted como que llora y todo, y usted termina entregándole todo, y cuando usted se dio cuenta, lo estafaron y lo robaron. Y uno dice, pero ¿cómo fue si yo soy tan inteligente? Nos timaron. ¿Sí? A mí me ha pasado, aquí a la iglesia ha venido gente timadora, que vienen y uno dice, ay, con unas historias, y uno dice, ay, y cuando uno entrega y se da cuenta, no era verdad, nos robaron. ¿Sí? Entonces es gente que sabe engañar con sus palabras, y el diablo es un ladrón, un timador, y la arma que él usa es engañarnos. Entonces, bueno, hace 8 días vimos muchos ejemplos de cómo el diablo roba, porque a veces, como yo le digo, los cristianos tienen el pensamiento que yo soy cristiano, nada me va a pasar, Dios está conmigo, Cristo me guarda, el enemigo no me toca, y no están atentos a que el diablo sí nos puede robar. Si usted abre puertas, si usted no está atento, el diablo sí lo puede robar. Por eso nosotros debemos estar vigilantes. Es como cuando usted va por la calle, usted sale en Patio Bonito con el celular hablando y la plata en el bolsillo, ¿sí? No, usted en Patio Bonito guarda el celular, la plata lo mete en los bolsillos internos, usted no muestra lo que usted tiene, porque si usted lo muestra, ¿qué va a pasar? Pues lo van a atracar, ¿sí? Ustedes no han visto que va algunos con su celular y pasa el de la moto y ¿en qué momento? Por estar mostrando su celular, se lo robaron. Entonces nosotros debemos entender que tenemos un enemigo que nos quiere robar, y hoy vamos a mirar las formas o las estrategias como el diablo viene a robarnos. ¿Para qué uno sabe las estrategias? Usted en Transmilenio sabe que el celular no lo puede llevar en el bolsillo, porque en las puertas, cuando usted entra, usted va a entrar al bus pero sin celular, porque se lo van a robar. Entonces usted, ya sabiendo cuál es la estrategia, usted se esconde el celular, se lo meten en la cintura, yo no sé de dónde y usted entra, que si lo van a esculcar no encuentren nada en los bolsillos de afuera, porque usted ya sabe que la herramienta como roban en Transmilenio al entrar es el cosquilleo, que lo va quitando las cosas y usted ni se dio cuenta, ¿sí? Entonces, sabiendo la estrategia, usted sabe qué armas tomar o cómo evitar ser robado por el diablo. Y esa es la idea de la enseñanza del día de hoy: evitar ser robado. Acá dice, el enemigo no puede detener el milagro de Dios en tu vida, pero sí intentará robarte lo que Dios te dio. Si hay algo que nosotros debemos saber, es que nosotros somos bendecidos. Amén. Que el cielo está abierto para nosotros como hijos de Dios, que nosotros podemos obtener de Dios milagros. Amén. Porque el único requisito es creer, y nosotros creemos. Entonces, si nosotros creemos, vamos a recibir sanidad, vamos a recibir milagros económicos, vamos a ver milagros en nuestros hijos, vamos a ver milagros en todas las áreas de nuestra vida. El diablo nunca podrá impedir que Dios te bendiga, porque Él no tiene ese poder. Dios nos bendice cuando Él nos quiere bendecir, ¿sí? Pero el diablo sí intentará robarte el milagro que Dios te dio. Él no lo puede detener.
no puede tener el milagro, pero él se intentará robar lo que Dios te dé. Entonces por eso es que usted dice, ay, pero ¿qué pasó? Si Dios hizo esto, ¿por qué esto? Si Dios hizo esto, ¿por qué esto? Porque tú te dormiste y dejaste que el diablo te robara lo que Dios te dio. Por eso es que la palabra de Dios dice, velad y orad, estar atentos, vigilantes. La palabra siempre nos enseña que nosotros como cristianos debemos estar alerta, que debemos estar atentos. Pero que hay algunos cristianos también que están dormidos. Porque la palabra de Dios dice, despiértate, tú que duermes. ¿A cuánto les gusta dormir? ¿A todos? ¿A todos? Porque es algo normal. Cuando usted se cansa, ¿usted qué quiere? Dormir y descansar. Y no quisiera como que dormir y ay, no despertar. ¿Sí? Pero nosotros como cristianos debemos entender que nuestro descanso es Jesús y que nosotros debemos estar vigilantes y atentos. ¿Listo? Bueno, con eso en mente vamos a ver las estrategias como el diablo nos roba. Vimos que la número 1 es la separación. Miremos lo que nos dice Juan 15:5. Juan 15:5 dice la palabra de Dios, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El diablo sabe que nosotros separados de Dios, ¿qué podemos hacer? Nada. Y cuando usted está separado de Dios, usted está separado de la protección de Dios, usted está separado de todas las bendiciones de Dios y el diablo va a venir a robar lo que Dios le dio. Entonces, si hay algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, es que Jesús es nuestra fuente. Dice, Él es la vid. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, nosotros nos conectamos a la vida de Dios. Pero si tú te desconectas de esa vida, la vida de Dios en ti va a morir. ¿Sí? Toda la paz y lo hermoso que te embargó, todo lo que transformó tu vida, se va a ir. Y el versículo con el cual abrimos hace 8 días es que vimos una casa que Dios había liberado, que Dios había limpiado, pero que esa casa la habían dejado vacía. Y el problema es que cuando hay una casa vacía, el diablo dice, volveré de donde salí, pero el problema es que él no viene solo. La palabra de Dios dice que viene con 7 peores que él y que el estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Entonces nosotros debemos entender que nosotros ya fuimos limpios, que ya fuimos libres, que estamos conectados a la fuente. Pero el diablo va a querer venir a que nosotros nos separemos de Dios. Él va a querer venir a cortarnos. Por eso el diablo hará lo que sea para que tú no te congregues. A veces la gente dice, pastora, ayúdeme a orar por un trabajo. Y uno le dice, claro, hermano, vamos a orar. Y uno ora por el trabajo y después nunca más vuelve a venir a la iglesia porque estoy trabajando. ¿Cree usted que ese trabajo se lo dio Dios o se lo dio el diablo? Porque él dijo, está buscando platica. Pues platica hay, pero esclavo. Y la gente se esclaviza. Y la gente piensa que el trabajo es la vida. Y déjeme decirle que nosotros no vivimos para trabajar. Nosotros trabajamos para vivir, que es diferente, ¿sí? Porque hay gente que el trabajo se les vuelve su mundo. No se congregan, no tienen tiempo en familia, abandonan todo y viven esclavos del trabajo. El trabajo, cuando tú ya te envejeces y te enfermas, te botan. Pero a lo que tú debiste ponerle prioridad, que era tu familia y a Dios, ya muchos pierden hasta su familia por estar trabajando. Entonces el diablo siempre va a querer separarnos. Y la separación es algo progresivo o puede también ser algo radical. Entonces nosotros debemos tener cuidado con esta forma como el diablo nos roba, no dejando separarnos de Dios. Si hay algo que nosotros debemos entender cuando somos cristianos, lo fundamental es congregarnos. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen hay cristianos que se les vuelve costumbre no congregarse. Pastor, es que tengo ciclovía.
Pastora, es que llegó mi mamá. Pastora, es que... Si usted no quiere venir, pues no venga. ¿Sí? Pero en el cielo usted no le va a poder dar excusas delante de Dios. Nosotros necesitamos entender que el más beneficiado en congregarme, ¿quién soy? Yo. Porque yo voy a ser limpiado, voy a recibir la vida de Dios y voy a seguir conectadita de Dios y voy a perseverar y voy a permanecer hasta el fin. Porque la palabra de Dios dice que separados de Dios, nada. Y también dice que el que está conectado a Él lleva mucho fruto. ¿Sí? Entonces usted tiene que entender que cuando usted persevera en el Señor, usted va a empezar a llevar fruto. Usted va a ver el cambio en su vida, usted va a ver el cambio en su familia, usted va a ver el cambio en sus hijos, usted va a ver el cambio en su salud, usted va a ver el cambio en su economía, usted va a empezar a llevar fruto en muchas áreas, porque usted está conectado. Y cuando usted está conectado, usted recibe la bendición. ¿A cuánto les gusta tener el celular bajo de batería? Usted ve hoy en día a la gente con el celular y el cargador. Todo el mundo lleva el cargador. Y ven un enchufe y ¡shum! Todo el mundo a conectarse porque cualquier cosa menos que se nos quede sin batería el celular. Nosotros deberíamos ser esos cristianos con el cargador. Que hay que los miércoles nos conectamos, que los grupos familiares nos conectamos, que los viernes de pareja nos conectamos, que estar listos a conectarnos todo el tiempo para recibir de Dios. Amén. Porque si usted no se conecta, usted empieza a secarse, a secarse, a secarse, hasta que llega el momento en que muere. Y todo lo que Dios había obrado en su vida se pierde. Entonces es cuando vemos que el testimonio que Dios ha hecho en nuestro milagro empieza a ser manchado. Decían, ay, ¿y eso qué ese era? Qué tristeza que uno digan que uno era. Porque la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces a uno a veces piensa que todos los cristianos son salvos. Pero en la iglesia hay unos, dicen ser llamados cristianos, que ya están secos y dejaron de ser. Entonces nosotros necesitamos no dejarnos separar de la fuente. ¿Sabe quién es el que te sostiene arriba? El que te llevó arriba. Si tú te desconectas de él, tú vas a empezar a ver el retroceso y el fracaso en tu vida. Porque a veces cuando uno es cristiano, uno ve que a uno le va bien. ¿O a cuántos no les ha ido bien después de que aceptaron al Señor? Mi vida sin Cristo era horrible. Vivía en una amargura, en una depresión total. Cuando acepté al Señor Jesús, todo eso cambió. Pero como uno ya se siente bien, entonces uno piensa y tiende a creer que eso es por causa mía. Ah, no, es que yo ya cambié. Ahora yo soy un hombre de bien. Ahora yo no le hago mal a nadie. Porque usted le pregunta a la gente, si usted se muriera hoy, ¿usted iría al cielo? La gente, ¿qué empieza a hacer? Sí. Yo no mato a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. La gente piensa que es por sus obras que ellos van a ir al cielo. Pero nosotros vamos a ir al cielo es por la obra de Cristo en nosotros. ¿Sí? El tesoro en nuestras vidas. Los que nazcan de nuevo y perseveren hasta el final, ellos serán salvos. Qué tristeza que uno haya sido salvo y pierda la salvación, que es el regalo más glorioso que uno puede recibir en la vida. ¿Sí? Pero acá vemos que el diablo siempre va a intentar separarnos. El que te llevó arriba es el que te sostiene arriba. Que no nos pase como le pasó a don Salomón. Salomón, su papá, un hombre cristiano que amó a Dios con todo su corazón, el rey David. Le dejó riquezas, dice que en el reinado de Salomón las riquezas eran tantas que el oro era como piedras. O sea, usted se imagina lo rico que era ese hombre y la prosperidad que había en el reinado de Israel. Y Salomón empezó bien. Porque cuando él sinceramente amó a Dios con todo su corazón, porque cuando Dios se le presentó, le dijo a Salomón, ¿qué quieres que haga? Él hubiera podido hacer, Señor, dame una casa, bueno, no sé tantas cosas. Pero él lo que le pidió a Dios fue que le diera sabiduría
para gobernar bien su pueblo. O sea que su corazón en ese momento estaba correcto delante de Dios. Tanto así que a Dios le agradó y Dios le dijo, como no me pediste ni plata, ni fama, ni nada, te voy a dar sabiduría, pero te voy a hacer el rey más famoso, te voy a dar las riquezas, nadie se parecerá a ti. Dios lo bendijo de tal manera y usted ve que los reinos de otros lugares venían a visitar y a ver a Salomón. Hasta una reina habla de una reina de Saba, que ella dijo, no, yo quiero conocer ese Salomón. Y ella se fue a mirar, y fue cuando el rey Salomón tomó la decisión de, ¿se acuerdan la historia del bebé? Que una decía que se había muerto y que era de la una y que era de la otra. El rey Salomón dijo, pártanlo por la mitad, déle una mitad a cada uno. Y la mamá dijo, no lo maten, es de ella, entréguelo allá. Y él dijo, esta es la mamá. Entrégueselo. Y todo el mundo decía, uy, ese hombre tan inteligente, qué sabiduría. Todo el mundo se admiraba de la relación de él con Dios y de lo que Dios le había dado. Pero ¿cómo terminó Salomón? La palabra de Dios dice que Salomón empezó a conseguir mujeres que Dios le había dicho que no debía conseguir. Mire, ustedes saben, Salomón es el 1000 mujeres. ¿Sí? Tenía 300 esposas y 700 concubinas. Pero la palabra de Dios dice que las mujeres fueron torciendo el corazón de Salomón a adorar a otros dioses. Y cuando uno está bien, las cosas pueden empezar a torcerle el corazón a uno. Las personas pueden empezar a torcer el corazón a uno. Mire, por eso es tan vital con quién te relacionas. Yo no te estoy diciendo que usted sea un antisocial, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos compartir el evangelio. Tú te puedes relacionar con todo el mundo para hacer luz, para mostrarles de Cristo, pero tú tienes que tener mucho cuidado a quién es el que tú escuchas, con quién compartes, porque de lo que hay en ellos se te va a impregnar a ti. Las abuelitas tenían un dicho, que el que anda entre la miel, y eso es verdad. Con lo que usted anda se le pega. Si usted empieza a andar con gente inteligente, usted empieza a tener más ganas de aprender porque dice, uy, no, pero yo todo burro en medio de estos inteligentes y al menos algo de ellos aprende. Y usted empieza a subir y a crecer. Si usted se mete con gente que le gusta emprender, usted también va a emprender porque usted dice, no, pero si ustedes, venga, enséñeme cómo fue que usted dice y usted va progresando. Pero si usted también se mete con gente que le resta, esa gente va a empezar a robarle a usted en su vida. ¿Sí? Por eso es que uno debe cuidar tanto las amistades de los hijos. Papás, yo sé que hoy en día los niños hacen lo que ellos quieren porque los papás hoy en día no quieren tener autoridad. Pero según la palabra de Dios, nosotros como padres tenemos autoridad y tenemos responsabilidad delante de Dios. Amén. Si nuestros hijos se pierden, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Sí, amén. Amén. Porque nosotros éramos los que teníamos que cuidarlos. Yo sé que hay hijos que son duros, hay hijos rebeldes, hay unos hijos que son dóciles y uno dice, ay, gloria a Dios, pero hay otros que son, pero uno debe pedirle a Dios que Dios nos dé la sabiduría, ¿sí? Que si el hijo ya fue un caso perdido, que usted pueda descansar en el Señor y decir, Señor, yo le di el mejor ejemplo que pude, lo guardé lo mejor que pude, pero lo tenaz es que usted no haga nada y el hijo se pierda. Nosotros necesitamos tener la autoridad de Dios y la sabiduría de Dios para guiar a nuestros hijos, porque con la gente con que ellos se relacionen les va a sumar o les va a restar, va a hacer que ellos crezcan en el Señor o que ellos se aparten del Señor. Por eso es que uno debe tratar de relacionar a los muchachos con los muchachos que aman a Dios. A mí me encantan los sábados, ¿sí? Porque uno ve nuestros hijos, pues ¿con quién tiene que relacionarse? Con otros hijos de personas que tienen la misma fe que nosotros. Porque en el mundo los van a llamar a las drogas, a la parranda, a la discoteca, a la pijamada, a X y Y cosas y planes que hay hoy en día. Pero nosotros necesitamos saber con quién dejamos que nuestros hijos se relacionen. Porque con lo que ellos se relacionen, ellos van a aprender y van a hacer o que se separen
o que permanezcan con el Señor. Pero tenga presente que una estrategia del diablo siempre va a ser separarnos. El diablo siempre va a querer separarte, porque cuando tú estás solito, el diablo va a poder devorarte. Miremos lo que nos dice Deuteronomio 6, versículos 10 al 12. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Mire, estos versículos describen lo que Dios quiere para nosotros. Cuando tú aceptes al Señor en tu corazón, Dios va a empezar a introducirse en una buena tierra, en las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y Dios va a empezar a darte ciudades grandes. Dígame. Amén. Dios va a darte cosas buenas, casas que tú no edificaste. Tú vas a ver tu casa llena de todo bien. Amén. Tú vas a empezar a ver la mano de Dios en tu vida. Amén. Porque, mire, el diablo no podrá impedir que Dios te bendiga. El diablo nunca podrá impedir el milagro de Dios en tu vida, pero él es un ladrón y él intentará robarlo. Y Dios sabe que el plan que Dios tiene para nosotros es bendición. Pero miren lo que sigue diciendo el versículo 12. Cuídate. ¿A quién le corresponde esa tarea? Dios no te va a cuidar. ¿Quién debe cuidarse? Yo mismo. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de... Cuídate de no olvidarte quién te ha dado lo que tienes. Cuídate de no olvidarte que tu familia la sostiene Él. Cuídate de no olvidarte, porque cuando uno le va tan bien, cuando Dios lo bendice tanto, uno tiene la tendencia a olvidarse de Dios y a empezar a enfocarse en las casas grandes, en las viñas que Dios nos dio. El trabajo nunca podrá reemplazar a nuestro Dios. Mire, tu provisión no depende de un trabajo, tu provisión depende de Dios. ¿Sabe quién te da las fuerzas para trabajar? Tú puedes amar tanto tu trabajo que un día puedes amanecer tan enfermo que te echen. Por eso tu confianza no puede estar en el trabajo. Tu confianza debe estar en Dios, que te da la fuerza, la capacidad, el talento, la habilidad. Entonces, número 1, cuidado con la separación. No te dejes separar. Dígale a su vecino, no te dejes separar. Conéctate con el Señor. Número 2, el enemigo te roba a través de la codicia. Qué cosa tan terrible, ¿cierto? Uno puede decir que uno no tiene codicia, pero todos tenemos codicia. ¿Sí? Miren lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo 16:4. Miren lo que pasó. Y Jehová Dios dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá. ¿Cuándo tenía que recoger? Todos los días, diariamente. ¿La porción de cuánto? Para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Uno debe aprender a confiar en Dios diariamente. El Padre nuestro, como dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo cada día. Uno a veces tiene la costumbre de querer todo de una y acumular. Y Dios le había dicho esto a este pueblo que estaban en el desierto, no tenían que comer. Y Dios dijo: yo les voy a hacer llover pan del cielo. Pero hay una norma: ustedes deben ir y recoger ese pan para un día. Cada día tienen que ir a recogerlo, ¿sí? Solamente lo del día, lo que ustedes pueden comer en ese día, y al otro día van a ir y van a volver a recoger. Pero mira lo que hizo el pueblo. Les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Solo lo de hoy. Solo coja lo de hoy. No coja para mañana. Pero mira el pueblo tan lindo. Mas ellos
sino que algunos dejaron de ello para... ¿Y qué pasó? Crió gusanos, hirió y se enojó contra ellos Moisés. Porque uno tiende a no obedecer a Dios y a crear codicia en su corazón. Ellos dijeron, oiga, ¿qué tal Dios no nos dé mañana? No, eso por si las moscas, agarremos más. Se llama desconfiar de Dios. Hermanos, cuando nosotros no nos ponemos a cuentas con Dios en nuestras finanzas, nosotros estamos desconfiando de Dios. ¿Sabe usted que el ofrendar y el diezmar es un asunto de fe? Porque es el mandamiento de Dios. ¿Y sabe qué hace el diezmar? Cuida nuestro corazón de la codicia. Porque cuando uno se agarra el diezmo, está siendo codicioso. Se agarró lo que era de Dios. Mire, ¿qué fue lo que le pasó a Adán y a Eva? A Eva, el diablo la engañó y le dijo, Dios le había dicho a Adán y Eva, de todos los árboles pueden comer. ¿Le dijo o no le dijo? Sí. Pero hay uno que es mío. Se llama diezmo, es de él. Hay uno que es mío. De ese no comerás. Mientras tú cuides de no coger de ese árbol, puedes tener el resto. Pero ella miró y dijo, uy, no, yo quiero el del Señor. Porque el diablo le dijo, no, pero es que usted no quiere ser como Dios. ¡Ja! ¡Boba! Y dijo, oiga, sí, ¿y yo por qué no voy a ser como Dios? ¿Qué fue lo que quiso el diablo? Cuando Dios creó a Lucero, que era el ángel, él tenía acceso al cielo, a la adoración, a todo. Pero él se llenó de... Él quiso ser igual que Dios. Y la codicia fue la que lo sacó del cielo. Como él era codicioso, él metió esa codicia en Eva. Porque cuando Eva fue a tomar del fruto, dice que ella vio que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, uno siempre tiene la tendencia a querer más de lo que Dios puso para mí. Hermanos, no todo lo que usted quiere, usted lo va a tener. Nosotros necesitamos aprender a ponernos límites. Por ejemplo, el rey David. ¿Qué le pasó al rey David? El rey David tenía una relación tan hermosa con el Señor y él estaba acostumbrado a que Dios lo bendecía tanto que todo lo que él le pedía a Dios, Dios se lo daba. Que él vio una mujer que no era de él. Era la mujer de otro. Y él la vio y él dijo, no, pues, como Dios me da todo, él se le hizo fácil, tráiganmela. Y se acostó con ella. Y después Dios le dijo, has tomado la corderita que no era tuya. Y él dijo, ¿qué merece ese hombre? Él dijo, la muerte. Pero el amor de Dios hacia David no lo guardó de que él fuera el que muriera. ¿Y sabe quién fue el que murió? El bebé que quedó producto de esa relación. Entonces a veces cuando uno es tan bendecido por Dios, uno cree que uno tiene acceso a todo y que uno puede tomar todo lo que uno quiere. Y eso no es así. Dios nos bendice, pero uno no tiene acceso a todo lo que uno quiere. Uno debe aprender a ponerse límites como hizo José. Dios también había bendecido a José. Le había dado todas las cosas. Dice que José era el que gobernaba en Egipto. O sea que el faraón era como una figura de autoridad porque el que mandaba era José. Y dice que a José no se le negó nada. Nada, todo lo que José quisiera. Pero José siempre tuvo una integridad en su corazón. Porque cuando sus hermanos lo vendieron y él estuvo como empleado en la casa de Potifar, Potifar lo puso a cargo de todo. Pero la mujer de Potifar le gustó José. Y ella dijo, uy, este muchacho, con este sí. Y ella lo perseguía y lo perseguía y lo perseguía. Y ella buscó el momento en que estuvieran a solas. Y ella lo cogió y le dijo, acuéstate conmigo. Pero la respuesta de José dijo, mi Señor me ha dado todo. Dijo, lo único que yo no puedo tomar de esta casa es usted porque es su esposa. No le voy a hacer ese daño a mi Señor.
Él se puso límites. Él sabía que había cosas que Dios le había dado, pero había otras cosas que no eran de nosotros y que uno no debe tomarlas. Uno en la vida debe ponerse límites para que uno no sea codicioso. ¿Qué es lo que pasa con los niños hoy en día? Que uno les da todo lo que ellos quieren. Que ellos creen que pueden tener lo que quieran, todo. Y si algo es de otro, no le dan nada a quitárselo, porque como estoy acostumbrado que a mí me dan todo, uno debe aprender a poner límites para que la codicia no tome lugar en nuestro corazón. Porque cuando yo empiezo a codiciar, empiezo a dejar de ser feliz con lo que tengo. Y cuando dejo de ser feliz con lo que tengo, el diablo empieza a entrar a nuestra casa y empezar a tomar y a robar lo que Dios nos ha dado. Porque ya el trabajo que tenemos no nos gusta el del jefe. Ya la casa que tenemos no nos gusta, queremos es la mansión. Ya el carro que tenemos no nos gusta, queremos una camioneta. Y entonces vivimos infelices, codiciando lo que no tenemos, pero no somos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Es cierto que todos queremos prosperar, claro. ¿O quién quiere ser? Yo nunca he escuchado a nadie que me diga, pastora, ore para que yo sea más pobre. No. Todo el mundo dice, pastor, ore para que el Señor me bendiga, para que me vaya bien. Uno siempre quiere que le vaya bien, pero uno no puede olvidarse que todo viene de Dios. Y que Dios a cada uno le da lo que Él le quiere dar. Si Dios le dio a otro una mansión, usted no sea envidioso. Ni tampoco hable mal del que tiene la mansión. ¿Qué hará? Porque a veces la gente ve que prospera el otro y quién sabe en qué negocios torcidos andará. Eso ya demuestra la codicia que hay en el corazón. Uno tiene que decir gracias a Dios porque el Dios que lo bendijo a él me puede bendecir a mí también. Nosotros necesitamos aprender a ser agradecidos. Y un antídoto de verdad, en serio, contra la codicia se llama el diezmo. Porque el diezmo le pertenece ¿a quién? Y cuando yo me pongo un límite digo no, Dios me dio un 90, el 10 es de él, yo vivo con el 90. ¿Eso qué cuida mi corazón? De anhelar lo que no es mío. Porque sé que no es mío. Entonces debemos tener cuidado de la codicia. Sé feliz con lo que Dios te ha dado. Sea feliz con su esposo. Yo sé que todas quisieran el Brad Papi, pero a ti te tocó tu esposo. Sé feliz con él, fue el que Dios te dio. ¿Por qué estás mirando el marido de la vecina? Porque estás anhelando otros hombres. Dios te dio ese, de gracias que Dios te dio un hombre que te ama, que trabaja para ti, para tus hijos, que está ahí cuando tú lo necesitas. Hombres, ¿por qué codiciar la vecina 90, 60, 90? ¿Sí? Sé feliz con la mujer que está a tu lado, la que ha trabajado contigo, la que te ha apoyado, la que le ha tocado trabajar hombro a hombro contigo. Sé feliz con lo que Dios te dio. ¿Por qué admirar los hijos de otros si Dios te ha dado los tuyos? Miren, ningún hijo es perfecto. Uno ve perfectos los hijos de los demás, porque no conoce los defectos de ellos, ¿sí? Pero dele gracias a Dios por sus hijos. Ellos son una bendición de Dios. Con sus defectos, claro que sí, porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero tenemos, a Dios le plació darnos hijos. ¿Cuánta gente no tiene hijos y anhelaría un bebé? ¿Sí? Entonces seamos felices. Nunca, es cierto que nosotros queremos progresar y debemos buscar progresar, sí, pero no debemos frustrarnos si no lo conseguimos y vivir infelices, no. Cuando aprendemos a ser agradecidos y felices, Dios nos va a dar más, y Dios nos va a dar más, y Dios nos va a dar más. Amén. No todo lo que usted quiere, ¿lo puede? Póngase. De vez en cuando uno debe decirle a los hijos no. A veces los hijos le dicen, mamá, que yo quiero, y usted tiene y todo, pero dígale que no, a ver qué pasa. Y eso hace que el carácter de ellos se forme y también, y yo dices, bueno, cuando se puede, se puede. Pero cuando no, pues no se puede. Y no se van a frustrar, porque hay hijos que usted le dice que no y ellos de una vez van tirando la puerta y hacen escándalo y todo uno dice, ¡ay! Necesita decirle no más seguido. Porque el hijo que es ejercitado en decirle no, cuando le dicen no, dice, bueno, está bien, ya. Y usted dijo, bueno, tuvo buena actitud, está bien, sí.
pero necesita aprender a tener límites en su vida. Ya vimos el ejemplo de David y José, ya vimos el ejemplo de Eva y Satanás, que fueron codiciosos, querían más de lo que Dios le había dado. Otro enemigo, otra forma como el diablo nos roba, es a través de argumentos. A través de los argumentos. Mire, el diablo siempre le va a hablar a usted. Siempre. Por muy cristiano que sea. Pedro estaba con Jesús y el Señor mismo le dijo, apártate de mí. O sea, a través de Pedrito el diablo le habló. Entonces uno debe tener cuidado de prestarle la boca al diablo, porque los argumentos es un arma a través de la que el diablo nos roba. El enemigo le hablará mal de Dios y de sus siervos para que tú entres en duda y pongas en duda la palabra que ellos te predicaron. La gente siempre va a hablar mal de los pastores. Si usted dice que usted viene a una iglesia, ¿qué le van a decir? Que lo van a robar, porque todos los pastores son. Es un argumento que Dios ha puesto para que la gente no venga y conozca la luz que los hará libres, que es Jesús. Porque ¿en qué lugar se predica el evangelio? En la iglesia. ¿Quiénes son los que predican? Pero si el diablo habla mal de ellos, hace que él les pueda robar lo que Dios tiene para ellos. Entonces el diablo siempre va a trabajar a través de argumentos. Por eso uno como cristiano debe tener cuidado de qué es lo que oye. Por ejemplo, hoy en día, a mí por eso no me gusta ver ni YouTube, ni TikTok, ni nada de esa vaina. Porque hoy en día usted ve cristianos, es que cristianos, ¿no? Hablando mal del pastor X, hablando mal del pastor X, ¿sabe qué es lo que ellos están haciendo? Deshonrando los hombres de Dios y permitiendo que el diablo robe lo que Dios quiere traer para la iglesia. Porque cuando la gente ve, yo vi que ese pastor era narcotraficante, entonces ya usted lo va a ver y usted va a recibir palabra de él. No, porque usted dice, no, él es narcotraficante. Entonces usted ya no va a recibir. El diablo lo roba a través de un argumento. Y como usted no sabe, hoy en día la gente se inventa tantas cosas en internet que la gente da por cierto que eso es verdad sin ninguna prueba de mostrar que realmente es. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de oír cosas que hablan mal de otras personas, ¿sí? Hay gente que le dice, pero es que usted no conoce a ese, y uno dice, pues sí, no lo conozco. Y si usted se pone a oír cosas mal de él, después lo mira y dice, ¿será verdad lo que me dieron? ¿Será mentira? Entonces uno debe tener cuidado porque el diablo nos roba a través de argumentos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Algunos fariseos decían en Juan 9:16, ese tal Jesús no viene de Dios, porque trabaja en el día de descanso. Pero otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de... Hasta del Señor Jesús hablaron mal. El diablo levanta argumentos. Entonces decían, no, porque ahí era el milagro que el Señor le había hecho al ciego, que él se lo sanó y él fue, y los fariseos lo miraron y decían, no, ese que lo sanó a usted es un pecador. Y él dijo, pues si es pecador o no, yo no sé, pero él a mí me dio la vista. Entonces el diablo quería que a través de ese argumento la gente no creyera en Jesús y en lo que Dios había hecho, porque el diablo no pudo impedir el milagro de que él pudiera ver, pero quería robar el milagro para que él dijera, oiga, sí, ese no era, oiga, sí, tan raro, y robar la sanidad que Dios le había dado a él y que la gente no creyera en Jesús. Eso es lo que el diablo quiere hacer, porque cuando el diablo pone un argumento en nuestra mente, a través de ese argumento empieza a robarnos. Por ejemplo, un argumento que el diablo puede poner es que mi pastor ya no me quiere, mi pastor me abandonó, mi pastor, ¿para qué? Mire, el diablo siempre le va a hablar mal en contra de su pastor, siempre, téngalo por seguro. El problema nuestro es si nosotros dejamos que ese argumento de verdad baje a nuestro corazón. Si nosotros dejamos que ese argumento baje a nuestro corazón, inmediatamente vamos a dejar de recibir y el diablo va a venir a robar. Porque ¿sabe qué es el pastor para usted? Una protección de Dios.
La palabra de Dios en Apocalipsis habla de los pastores como los ángeles de la iglesia. Un pastor está para orar por usted. Si él ve un peligro, advertirle. Pero si usted no recibe, el diablo va a venir a robar. Por eso nosotros tenemos que tener tanto cuidado con los argumentos. El diablo hablaba de Jesús y decía que él era un pecador. Mire, otro argumento está en Hechos 2:13. Así que sé selectivo con lo que escuchas y a quién escuchas. Su mejor amigo no puede ser el chismoso del barrio, la chismosa del barrio, porque sabe el que le va a dar argumentos para que usted no crea en la palabra de Dios. Nosotros debemos ser muy selectivos con lo que nosotros escuchamos y a quién escuchamos. Mire, en Hechos 2:13 dice: pero otros entre la multitud se burlaban diciendo de ellos, solo están borrachos. Eso es todo. Eso fue el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino con ese poder, que todos fueron llenos de la gloria de Dios y empezaron a orar en lenguas. Y la gente, el argumento que el diablo levantó, ¿qué fue? No, ¿ustedes se van a poner a creer en eso? Ellos están borrachos. Y no faltó los que vieron y dijeron: oigan, esa gente es como rara. Esos estaban allá borrachos y es que hablaban en otras lenguas. Y no faltó el que se fue con ese argumento del diablo y se dejó robar la unción y el poder del Espíritu Santo. Entonces el diablo siempre va a poner argumentos en contra de la obra de Dios. Por eso es que uno debe tener tanto cuidado cuando el diablo le manda a uno cosas. Mire, el poder del Espíritu Santo es tan glorioso y tan maravilloso que Dios puede hacer como Él quiera hacer. En la iglesia hay manifestaciones del Espíritu Santo. Tenga cuidado de abrir su boca en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo. Porque aquí era una manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Que ellos hablaran en lenguas. Y el argumento del diablo fue: yo he visto mucha gente burlarse de personas que han sido llenas del Espíritu Santo. Y uno debe tener cuidado, porque eso es un argumento del diablo para que usted no reciba. Y si usted cree el argumento, usted no recibe. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro cuando vio este argumento? Decirle: señores, no estamos borrachos. Lo que ustedes ven es el Espíritu de Dios que vino sobre nosotros. El mismo Espíritu que estaba sobre Jesús, el mismo que ustedes crucificaron. Y él empezó a hablar en contra de ese argumento que los otros habían dado, que habían dicho que ellos estaban borrachos. El diablo siempre va a buscar desprestigiar a los hombres de Dios. Por eso no crea todo lo que escuche. Porque usted ya sabe quién es el que habla mal en contra de la obra de Dios. ¿Sabe o no sabe? El diablo nos roba a través de argumentos, de cosas que la gente empieza a hablar. Y si nosotros creemos a través de ellos, el diablo nos va a robar. Mire lo que dice 24, Mateo 12:24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los... Vieron a Jesús haciendo una liberación y dijo: no, ese Jesús lo que pasa es que él echa a los demonios por el poder del diablo. O sea, dijeron que el Señor Jesús era como un brujo. Ese era el argumento de la gente en contra de Jesús, para que la gente no pudiera recibir la libertad de él. Porque la gente decía: no, pues si este echa el poder, por el poder del diablo, no, yo por allá no quiero ir. Y de esa manera el diablo busca robar, trayendo argumentos. Que el Señor Jesús le dijo: bueno, y si yo echo por el poder del diablo los demonios, sus hijos por el poder de quién lo echan. Y dijo: por eso sus hijos los van a condenar a ustedes, porque ustedes no quisieron creer. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con los argumentos. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que nosotros podemos crear fortalezas? ¿Y sabe usted qué es una fortaleza? Es un pensamiento, un argumento que cobró en su mente fuerza. A veces la gente dice: pero ese hombre, ¿por qué no entra en razón? Todo el mundo le dice, pero todo el mundo ve cómo es, y él, ¿por qué no ve las cosas? Porque él ya creó una fortaleza mental. Y cualquier persona que le diga lo contrario, él va a decir, lo va a estimar como mentira, porque creyó algo que no es verdad en su mente. Por eso la palabra de Dios dice que llevando cautivo todo a la obediencia
a Cristo. Nosotros debemos tener cuidado con lo que pensamos. Usted mirar, decir, venga, que yo esté pensando mal de mi pastor, ¿eso es de Dios? No, ¿cierto? Eso es como algo que el diablo ha puesto para que yo no reciba. Entonces tengo que desechar ese pensamiento y cambiarlo por la obediencia a Cristo. Debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros creemos o con lo que otra gente nos dice, porque nosotros vemos que hasta el Señor Jesús lo difamaron y levantaron argumentos en contra de Él. Que Él era del diablo, que expulsaba a los demonios. Tanto así que cuando el Señor Jesucristo resucitó, el argumento que el diablo levantó fue que los discípulos se habían robado el cuerpo. Y dice que muchos creen eso hasta el día de hoy. Entonces hay argumentos que el diablo levanta para robarnos lo que nosotros creemos. Porque ¿sabe qué es lo que defiende lo que nosotros tenemos? Nuestra fe. Si usted deja de creer, ya no hay fe. Y donde no hay fe, el diablo puede entrar a robar. Porque el reino de Dios se entra por fe, se vive por fe y se permanece. En el momento que usted deja de creer, el diablo tiene acceso para robar lo que Dios nos ha dado. Número 4. ¿Cuál es nuestro cuarto enemigo? El pecado. Mire, el pecado es algo que nos roba todo lo que Dios nos dio. El versículo 14 de Juan 5 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Él recibió un milagro. Pero mire lo que dice, no peques más para que no te venga. Hay gente que recibe milagros de Dios en la iglesia, pero después, como ya está sano y bendecido, se va y empieza a vivir en pecado. Y todo lo que Dios le había dado, el diablo se lo roba y después está peor que cuando llegó a Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado mata. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Hermano, si usted ya se limpió, ¿para qué se va a ensuciar? ¿Para qué volver a lo que fue? Hay una canción de Alex Zurdo que sacó estos días y me gustó. Dice, lo que se va, se fue. ¿Regresar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué volver a ese mundo torcido? ¿Para qué volver a buscar los amigos de antes que nos llevaban a la destrucción? ¿Para qué volver a recordar las cosas que no agradan al Señor? ¿Para qué? Dice el Señor, no peques más. Porque si tú empiezas a pecar, te va a venir cosas. El pecado es un arma contra la cual el diablo viene y nos quita todo. Por eso es que nosotros necesitamos estar alerta. Por eso la palabra de Dios dice que el que es santo, santifíquese más. Y el que tiene esa esperanza de que el Señor viene cada día, se santifica, se limpia, se purifica. No volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes. ¿Usted sabe cuando un cristiano empieza a retroceder? Cuando él empieza otra vez a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y llega el momento en el que todo lo que Dios le dio, el diablo vino y lo robó. Entonces el pecado nos roba todo lo que Dios nos dio. Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite. O sea que cuando usted y yo queremos volver al pecado, somos necios. Somos como perros que se van a comer el vómito. ¡Qué asco! A mí esto me parece, yo soy muy asquienta. Y cuando leo este versículo digo, uy, Dios mío. Pero si uno mirando esto, Dios quien lo inspiró, yo me imagino que el mismo asco debe producirle al Señor una persona que, habiendo sido limpia, decida apartarse de Dios para volver a la misma inmundicia a la que el diablo la tenía. Entonces yo pienso que uno como cristiano debe tener carácter y decir, venga, si Dios me limpió eso, ¿por qué me voy a volver a esclavizar? Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con el pecado. Por eso no le haga ojitos al diablo. La palabra de Dios dice que el que juega con fuego, sus vestidos van a arder.
Entonces no empieces a volver a hacerle ojitos a lo que era de antes. Mire, si usted sabe que hay algo que a usted lo hace pecar, córtelo. Por eso la palabra de Dios dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Entonces, si tú sabes que tienes una amistad que te lleva a pecar, no vuelva a hablar con esa persona, córtela. Si usted sabe que hay un lugar donde usted no puede ir porque eso lo induce a pecar, pues no vuelva allá. O sea, uno tiene que aprender a tomar decisiones radicales contra el pecado, entendiendo que el pecado es un asesino del diablo, de todo lo que Dios te ha dado. Y por último, el último enemigo que quiero hablar hoy es el pasado. ¿Sí? El pasado es un enemigo que hace que nos robe todo. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ve y llama a tu marido y ven acá. Dice, respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora, esto has dicho con verdad. O sea que la señora tenía un pasado como que le gustaban los hombres que no eran de ella, ¿cierto? Como que era muy amigable con los hombres. Y el Señor Jesús le recordó el pasado, le dijo, vaya, traiga a su marido. Y ella dijo, no tengo. El Señor le dijo, bien has dicho, porque has tenido 5 y ninguno es suyo, y el que tiene ahorita tampoco. Y ella dijo, Señor, yo reconozco que tú eres como un profeta. Pero el Señor Jesús no le recordó el pasado para condenarla, sino que el Señor Jesús le recordó su pasado para mirarla al futuro y dirigirla hacia su propósito. El Señor le dijo, bueno, eso era lo que usted era antes, pero ahora tú vas a ser la que va a dar la salvación a otros. ¿Sí? Dios le mostró cuál era su futuro. O sea, le dijo, mire, con ese que usted va, no tiene futuro con ese hombre porque ese tampoco es el suyo. Le dijo, ¿sabe qué? Más bien vaya y cuéntele a otros que ha llegado el Mesías. No importa lo que usted haya sido, porque todos en la vida hemos sido ex algo. Algunos ex drogadictos, ya no son, fueron, pero ya no son. Ex borrachos, fueron borrachos, ya no lo son. Ex peleoneros, les gustaba pelear, ya no lo son. Algunos, todos tenemos un ex, algo fuimos. Pero cuando el Señor nos limpia, ese pasado ya, ¿qué nos importa lo que usted haya sido en el pasado? Lo importante es lo que usted es ahora en el Señor. Amén. Porque Dios lo limpia, le da una nueva identidad, le da un propósito eterno. Amén. Por eso no importa el pasado. A veces hay gente que Dios lo llama, lo escoge, le da un llamado, le dice, vas a predicar mi palabra, y usted dice, uy, pero yo que fui un borracho, yo que nunca estudié, y uno empieza a mirar el pasado. Y eso evita que uno pueda avanzar hacia el futuro que Dios le ha dado. Porque uno no debe mirar lo que ya pasó. La palabra de Dios dice en Miqueas que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros. O sea, el Señor ya lo sepultó en el mar. Amén. Hay algunos buzos cristianos que quieren ir a escarbar en el pasado para decir, es que usted fue esto. Yo fui, pero ya no soy. Amén. Que el pasado nunca nos detenga de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Sí? Porque si usted se queda llorando en lo que usted fue, nunca podrá avanzar hacia lo glorioso que usted tiene, lo que Dios tiene para usted. Yo pude haber sido en mi vida pasada muchas cosas, pero la gracia de Dios hoy en día me ha hecho una mujer santa, me ha hecho una mujer libre, me ha hecho una mujer que ama a Dios con todo su corazón. Ya lo que fue, eso ya no importa, esa vieja naturaleza murió. Pero ahora en Dios tenemos un propósito eterno y podemos alcanzar todo lo que Dios nos ha dado. Mire, a nosotros nos cuesta creer para recibir, pero a Jesús le costó su vida dar todo lo que nosotros tenemos hoy en día. Por eso yo creo que es tan maravilloso cuidar lo que Dios nos ha dado. Es como cuando a usted le dan un regalo. ¿A cuánto le gusta recibir regalos? Yo ya estoy recibiendo regalos, gloria a Dios. ¿Cierto? Estoy recibiendo regalos porque Dios es bueno. Pero el hecho de que el regalo a mí no me haya costado nada, no significa que al otro no le haya costado.
Porque a mí el que me regaló este vestido, pues a mí no me costó nada, me lo regalaron. Pero el que lo compró, a él sí le tocó pagar por ese vestido porque no fue gratis. Lo mismo pasa con Jesús. Dios nos da todas las cosas gratis por creer. Pero eso no significa que no valgan. A Él le valió mucho, le costó su propia vida. Por eso nosotros debemos cuidar todo lo que Dios nos dio. Es tan valioso que el diablo lo quiere robar. En Apocalipsis, la palabra de Dios dice, he aquí, yo vengo pronto. Apocalipsis 3:11. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retengamos lo que Dios nos ha dado. No nos lo dejemos robar por el diablo. ¿Sí? Aprecia, valora, cuida lo que Dios te dio. No te lo dejes robar. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús. Amén.